Crónica especial. Bueno, pues el día de hoy el tema es el periódico La Derecha Diario. Si no considerara que es un tema importante, pues no lo estaríamos abordando. No hay respuesta de La Derecha Diario México. Se niegan a escuchar la información que tenemos sobre Eduardo Verástegui, que no es una buena persona, dado su historial con narcopolíticos como Enrique Peña Nieto y como parte del cártel de Carlos Slim. Es una lástima porque realmente creo que es bueno su trabajo en muchos aspectos. Pero ahora tengo que llamar la atención de por qué el periódico, pues en su redacción puede no querer saberlo o no saber quién es esta persona. Para comenzar, no son un medio de México, son un medio de Argentina. Pertenecen a un grupo mediático llamado Madero Media Group. Y desde el inicio descartamos que pertenezca a la familia Madero de México, de la cual pues una rama eran los malvados agentes de Rockefeller, los golpistas de la Revolución Mexicana, los hermanos Madero, Francisco y Gustavo. Pues no, afortunadamente no forman parte de esa rama de pues la familia Madero. Se trata de un medio de Argentina, oficialmente dice ser redactado por entre 2 a 10 personas, según su portal de LinkedIn. Es una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. Tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. Participan personas en la redacción como Martín Lacroce, quien es conductor también de Madero Radio, titular del programa Hora Pico. También participan Francisco Leguizamo, Iván Rincón, Eliana Gómez, Carlos Morrillo, entre otros. No he logrado encontrar mucha información con ellos al respecto, al menos información pública que ellos hayan querido compartir con sus seguidores. Realmente pues no los culpo por no conocer quién es en verdad Eduardo Verástegui, ¿no? No podemos culparlos por no conocer realmente quiénes son las mafias de México, por más escandalosas que sean, porque pues son sociedades secretas, son sociedades de manipulación que incluso, al menos en el cártel Slim, operan con la falsa bandera de ser católicos, con lo cual pueden engañar a muchas personas. No los culpo por no saber quiénes son las mafias de México. Sin embargo, su silencio y omisiones conmigo los considero una falta de respeto y una clara muestra de que no quieren conocer más sobre Eduardo Verástegui, quien intenta confundir a los mexicanos, presentándose como si él fuera amigo de Nayib Bukele, o como si Verástegui fuera un político de carrera, o si lo que dijera Verástegui tuviera algún peso político en México, pues ninguno. No es un representante político de la derecha mexicana, ni siquiera tampoco de los movimientos pro vida, ni tampoco es un representante político de Iberoamérica que tenga entendimiento con Donald Trump. Es simplemente un director de cine que se alquila para tener funciones políticas a favor del Partido Socialista Morena y navega con la falsa bandera de presentarse como católico. El único entendimiento o la única cercanía que tuvo con Donald Trump es por la película Sonidos de Libertad, que lamentablemente fue pagada por Patricio Slim. Verástegui quiere engañar a los mexicanos, ostentándose como el equivalente en México a Javier Milei o a Nayib Bukele. Y eso es completamente falso, por su pasado, por la mafia a la que está ligado. Seguramente La Derecha Diario en temas de Argentina serán mejores, serán mucho mejores. Verástegui pertenece a la mafia de Carlos Slim, un señalado narcoempresario multibillonario, patrocinador de ataques contra Donald Trump, contra el Partido Republicano, a través del periódico La Jornada de México o el periódico The New York Times. Es socio del dictador socialista Andrés Manuel López Obrador,
amigo de Hillary Clinton y Bill Clinton, y ahora de Claudia Sheinbaum. Con ese gobierno hace negocios, con la socialista, abortera, LGBT, Claudia Sheinbaum. Su corrupción es transsexenal, es decir, abarca muchos sexenios. Propiamente podemos decir que la corrupción de Slim ya estaba muy bien instalada desde tiempos del narcopresidente socialista Luis Echeverría Álvarez, el que le dio grandes beneficios, pasando por José López Portillo, al que hemos descubierto que extrañamente mantenía, ¿sí?, a un político socialista. Él le llevó las cuentas, lo mantuvo en algún periodo de su vida, pasando por Miguel de la Madrid, quien tenía por secretario de Gobernación al narcopolítico Manuel Barlet Díaz, también socio de López Obrador. También fue socio de Carlos Salinas de Gortari, el que le regala prácticamente Telmex. Tuvo negocios con el narcopolítico también Ernesto Zedillo Ponce de León, y en menor medida con Fox y Calderón. Hasta eso podemos decir que Zedillo tenía enfrentamiento con muchos empresarios que se beneficiaron de la corrupción de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, en menor medida con Fox y Calderón, porque Slim, como ya les he comentado, hacía comentarios despectivos de estos dos gobiernos panistas, que no fueron perfectos y que fueron malos en medida de que Slim infiltró a sus delincuentes como Genaro García Luna dentro del gobierno de Felipe Calderón. Pasando por Peña Nieto, un gobierno completamente corrupto, ligado a Slim. López Obrador no cedía, el que le entregó más de 76 mil millones de pesos a la mafia de Slim, a sus empresas, y ahora con Claudia Sheinbaum, que podría darle hasta 30 mil millones de dólares. Una suma nada despreciable y que tendría por intención censurar y manipular completamente el Internet en México. Porque mucho se habla de las leyes, pero no de los medios materiales que ellos quieren implementar para manipular la información, para generar un boicot a toda la libertad de expresión. Verástegui ha apoyado a Morena en repetidas ocasiones, desviando votos a ese partido a través de una mafia que se llamaba PES, Partido Encuentro Social, que decía que era un partido pro vida, pero iba en colisión con los aborteros PT de Raúl Salinas de Gortari y Morena de Andrés Manuel López Obrador, llamando también Verástegui a destruir el voto católico mexicano, con la muletilla de que la oposición era peor que Morena. Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Yo creo que lo deben de saber, ¿no? La gente que lee La Derecha Diario México, que ahora me doy cuenta que es la misma página de Argentina, pero ahora totalmente redireccionada a México, pues deben de saberlo. No es malo saber quién redacta un medio de comunicación, ni quiénes son sus patrocinadores, entre muchos otros aspectos. Aunque hablar de temas es libre, no es aconsejable que un medio de Argentina o un medio desde Argentina se aboque a los temas de México, ya que desconocen muchas cosas sobre México, sobre su historia, sobre sus mafias, sobre las mentiras que nos impone el gobierno o que imponen el discurso a los medios el gobierno. No saben qué periodistas y qué medios están ligados al cártel Slim tampoco. Y eso a pesar de tener corresponsales en México. He supuesto que también es por esta misma razón, por ignorancia, que argentinos como Pablo Muñoz Iturrieta o Agustín Laje han cometido el error de brindar su apoyo y credibilidad a una persona falsa como Eduardo Verástegui, que en efecto es un actor. Es un actor y por tanto al momento de ser un actor pues tiene la capacidad de engañar y de envolver a muchas personas. Esto no es un ataque contra la derecha diario, es simplemente una observación, con las mejores intenciones. Advertirles que en México la derecha no es representada por un actor ligado a la mafia de Antonio Berumen y Carlos Slim. Las notas de propaganda a favor de Verástegui han sido redactadas por personas que al menos en quien firma es un tal Edmundo Romero. Así que llamo particularmente a tener cuidado a este periodista
y a indagar más sobre quién es Verástegui si quiere desentrañar realmente el misterio detrás de sus acciones. En México, la extensa red de mafias de Eduardo Verástegui son las que se fingen particularmente católicas. La mafia de Carlos Slim es particularmente una pléyade de organizaciones que se fingen conservadores y católicos, si no es que herejes protestantes. Y tienen el plan en 2030 de crear tantas organizaciones políticas que terminen destruyendo el voto católico mexicano y favoreciendo por tanto a Morena, que va a seguir comprando votos con recursos públicos y afiliando a delincuentes de distintas organizaciones como la CENTE o como el CENTE, que eso lo vimos recientemente, lo vimos este fin de semana. Tienen falsos sacerdotes a su servicio, muchos falsos sacerdotes, muchos hijos del diablo, como es el caso de, solo por ponerles un ejemplo reciente, les podría hablar del padre Maciel, les podría hablar del mentiroso Alfredo Jalife, pero me voy a enfocar en un nuevo caso, en un caso que creo que no he citado con la suficiente amplitud. En México existe un falso sacerdote que se hace llamar Daniel Eduardo González García. Se hace llamar Padre Daniel Eduardo González García. No es sacerdote y está ligado a un masón y chamán llamado Raúl Tortolero, que apoya las mentiras de Eduardo Verástegui, los ataques contra la oposición también en favor de Morena. Forma parte de un canal de YouTube que se llama Y que viva Cristo Rey. Este sujeto también ha tenido la característica perversa de infiltrarse en medios como la Gaceta de la Iberósfera, por ponerles un ejemplo de las cosas que hace este tal Raúl Tortolero. Que además esto de Y que viva Cristo Rey, están robando el nombre de otra organización que fue creada por el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Que viva Cristo Rey se llama la organización. Creo que por ahí existe una entrevista entre el doctor Abascal y Raúl Tortolero. Bueno, incluso se pone peor la situación. Este señor no solamente no es sacerdote, estuvo registrado creo que como religioso, pero de la secta anglicana, o sea, de la secta que dirigía la reina masón Elizabeth II de Inglaterra, pero él se hacía presentar como sacerdote católico para apoyar las mentiras de Eduardo Verástegui. El asunto no termina ahí. El masón y chamán Raúl Tortolero es amante de Gisbeleni Gallardo, la señora que acaban de ver en pantalla con el comunicador Roberto Farril. Ella es una cómplice, antes abiertamente, del masón progresista LGBT Marcelo Ebrard, del partido narcotraficante Morena, mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, y quien concedió como jefe de gobierno de la Ciudad de México múltiples contratos para Carlos Slim, en obras públicas desastrosas como la línea 12 del metro, que terminó colapsando, matando 26 personas y dejando más de 100 heridos, algunos de por vida, algunos lesionados con consecuencias de por vida. No se le hizo absolutamente nada a la constructora Carso, no se le impuso ninguna sanción, a pesar de que el peritaje determinó que habían sido fallas de construcción desde el principio. Además, pues se sabe que el falso sacerdote, el que se hace llamar Padre Daniel Eduardo González García, fue denunciado por el secuestro de su propia hija. Su hija se llama María Sofía González González. Me permito citar el nombre de la menor porque fue publicado por Alerta Amber para tratar de localizarla. No sé si ya la habrán encontrado, si ya estará con su madre. Con fecha del 30 de octubre de 2020, la habría secuestrado. Esta fue una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, que se la llevó, se la retiró, se la quitó a su mamá en Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, gobernado por Morena también, donde el falso sacerdote Daniel Eduardo González García oficiaba misa sin ser sacerdote católico. La madre se llama Victoria González. Señaló que el padre Daniel González cuenta con fuertes vínculos políticos y recursos económicos,
por lo cual temía que pudiera sacar a su hija Sofía de la Ciudad de México o del país. ¿Sí? Esto es muy grave. Muy, muy grave. La Fiscalía General de la República indicó a la población que puede proporcionar información sobre el paradero de Sofía el teléfono 800-00-85-400 o al correo electrónico hasvisto@fgr.org.mx. También pueden encontrarlo en una publicación de Facebook. No me extiendo más sobre este punto. Simplemente señalar que estas personas no son buenas, no son positivas, tienen planes muy definidos. Me han preguntado mucho sobre el señor Roberto O'Farrill. Pues reitero lo que ya había dicho con anterioridad. Él es miembro de la Orden de Malta, lo mismo que el mafioso Antonio Berumen, pero no necesariamente pues es una mala persona, ¿no? Que yo tenga entendido, el señor O'Farrill nunca ha apoyado toda esta mentira, todas estas locuras, falsedades que promueve Verástegui. Aquí hay una fotografía con Gisbelén y Gallardo. No sé a qué se deba el origen de esta fotografía. Lo que sí es que recuerdo que el señor O'Farrill, me parece al menos sospechoso, que invitara muchas veces a su programa a Alfredo Jalife Rame, quien junto con el padre pederasta Marcial Maciel Degollado son marionetas del cártel de Slim, que han apoyado, pues obviamente, que han estado relacionadas con Verástegui. El padre Maciel ya falleció hace varios años. Pero tengo que referir que Alfredo Jalife sigue viviendo, apoya la candidatura de Verástegui, y siendo que Alfredo Jalife es cofundador del partido narcotraficante Morena. Alfredo Jalife, junto con el padre Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, le decían a Luis Echeverría, le aconsejaban reprimir, asesinar y perseguir a empresarios católicos y a católicos porque le estaban haciendo creer que se avecinaba una nueva rebelión cristera. El señor Roberto O'Farrill tampoco es ajeno a esta clase privilegiada de mafiosos políticos. Bueno, al menos en su antecedente, su madre era hija de un político, de un presidente de México que fue Manuel Ávila Camacho. Él es primo de la que fuera, primo pues relativamente lejano, ¿no? De la que fuera dirigente de Morena, Jacob Polemski, y también sabemos que están involucrados los O'Farrill con la familia Chedraui, que forman parte también del cártel de la familia de Carlos Slim. Entonces, pues yo no sé, no tengo un juicio determinante sobre el señor O'Farrill. Me parece que su programa ha difundido valores católicos. Algunas opiniones me parecen a veces demasiado exageradas, pero no se puede descartar que pueda existir por ahí alguna relación. Su padre, por ejemplo, Rómulo O'Farrill, cofundador de la cadena de televisión Televisa, pues ha tenido negocios también con los empresarios Slim. Así que no sabemos hasta qué nivel pudieran estar también comprometidos. De lo que nos estamos dando cuenta es que pues hay muchos personajes dentro del catolicismo o dentro de las organizaciones católicas que podrían tener una vinculación con poderes que no precisamente son personas bien intencionadas con la iglesia. Como dicen eso, ¿no? No todo el que diga Señor, Señor será invitado, ¿no?, a la casa del Señor. Encantada de haber estado en el programa con el mejor comunicador @Roberto O'Farrill. Muy agradecida por la invitación. Pues yo espero que realmente el señor O'Farrill nunca te vuelva a invitar porque no eres una buena persona, sobre todo con las personas a las que te has ligado, con Marcelo Ebrard y ahora con el masón Raúl Tortolero. Pues no podemos hablar de un movimiento o de una representante auténticamente del catolicismo, ¿verdad? No podemos ver eso, no podemos creer eso. Aquí, por ejemplo, podemos ver la credencial. Dice Provincia de Santa María Virgen Apostolic Episcopal Church,
Iglesia Anglicana Tradicional de Santa María Virgen. Daniel Eduardo González García, presbítero, Felipe. Estatus legal, USA, New York, ley de 1932, libro 3437, página 355, capítulo 597, en Inglaterra y Gales, registro 130888, en Ecuador, registro 1130. Bueno, ahí lo pueden ver en pantalla. Esta información la compartió precisamente Jaime Duarte, conductor del programa Cisne Radio, que yo lo considero como una fuente también confiable. Recibí de una persona la credencial de Daniel Eduardo González García como presbítero anglicano. Lo pueden leer, provincia de Santa María Virgen, Apostolic Episcopal Church, Iglesia Anglicana Tradicional de Santa María Virgen. Este es un mundo muy complejo, es un mundo en el que hay muchos engaños, hay muchas trampas, hay muchas cosas que nos son desconocidas y por tanto es necesario andarse con cuidado y no abrir el corazón y los bolsillos a cualquier persona, ¿sí? Yo eso es lo que les podría referir sobre la redacción de La Derecha Diario. Que tengan mucho cuidado, lo mismo también mis intentos infructuosos, fracasados, fallidos, de contactar con Mamela Fiallo, quien también en alguna ocasión hizo comentarios favorables de Eduardo. También he tratado de contactar con varios locutores de la EWTN, la Radio Católica Mundial, precisamente advirtiéndoles de este personaje y de la mafia a la que pertenece, que son extremadamente peligrosos, perjudiciales. Yo les voy a decir que hay un enorme mercantilismo de la fe. Hay personas que están haciendo un negocio verdaderamente siniestro con la fe, como Carlos Slim, pero no es el único. Además tengo que referir que Slim no sería el único que está haciendo esta clase de cosas. Hay también personajes como pues agentes, ex agentes del Mossad, dueños de esas famosísimas marcas que venden cosas por televisión, que también están haciendo un lucro indebido, esotérico, con objetos religiosos. Y les llamo a que tengan cuidado porque mucha gente se va a tratar de disfrazar de católico. Y si una persona común llegara a pensar que este es el auténtico catolicismo, pues sería fácil que mucha gente se convirtiera en hereje. Mucha gente asustada saliera corriendo, ¿no? Decir, no, pues yo no quiero nada que tenga que ver con esta con esta forma de conducirse. Porque además es comprensible que haya personas que se asusten con estos comportamientos, con tanta falsedad, con tantos agentes infiltrados, con tantos espías, con tanta gente extraña que dicen una cosa y realmente están haciendo todo lo contrario, ¿no? Por eso llamo mucho a tener cuidado porque probablemente ese sea el objetivo de estas mafias, ¿no? A través del mercantilismo terminar desprestigiando o hacer que muera la poca fe que aún puede existir en el mundo. Tan solo pues por ponerles un ejemplo, pues podemos citar este caso, ¿no? La pulsera con imanes de la Santa Virgen de Guadalupe. Hay un comercio de muchas cosas que ahorita pues francamente se venden como amuletos y no son manifestación de una fe verdadera. Bueno, y ya para finalizar, pues un contraste, ¿no? Entre la fe cristiana, que es independiente, la alianza de Dios del Nuevo Testamento, es independiente prácticamente con relación a objetos como joyas, objetos materiales.
Es el contraste que podemos ver. Miren, por ejemplo, tenemos Jeremías capítulo 31, versículo 33, que dice: Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice Jeremías 31, que es uno de los profetas que podemos considerar como de los profetas más críticos del pueblo judío. Junto con Isaías es el que más critica las falsas tradiciones que adoptaron. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, del capítulo 6, versículo 8 dice: Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que hacían era tomar pasajes de la Sagrada Escritura, que no lo considero que sea algo malo, de hecho me gustaría hacerlo, pero es inútil si no se llevan los preceptos de Dios en el mismo corazón. Por eso en la nueva alianza importa más el reconocimiento al verdadero Dios que propiamente la circuncisión, ¿no? Ya en la nueva alianza, la circuncisión no es el signo distintivo de la alianza con Dios. La alianza muerta se representa por la circuncisión de los judíos. Dice: Oye Israel, a Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Esto es lo que se ha llamado como los tefilín o las filacterias. Y dice, por ejemplo, también en el libro del Éxodo: y será para ti una señal sobre tu mano y un memorial delante de tus ojos. Las tefilín son unas cajas de cuero con correas que se colocan en la cabeza y en el brazo. También se les conoce como filacterias. Son recordatorios de las obligaciones, representan una lealtad intelectual y una aceptación a la verdad divina. Son pasajes de la Sagrada Escritura que ellos se colgaban, ¿no? Se las ponían al cuello. Pero más importante que eso es tenerlo en la mente o en el corazón. O si ustedes creen que la mente es el corazón, bueno, pues tenerlo ahí y en la voluntad. Y eso es lo realmente importante. En vez de, pues, estar comprando amuletos, ¿no? O cruces de oro, como los narcos que les gusta colgarse cadenas y cruces de oro. Pues lo más importante incluso sería, si quieres tener algo representativo de tu fe, una cruz de madera, no precisamente de un metal precioso. Bueno, y tantas cosas que pudiéramos comentar, pero creo que ya me estoy saliendo un poco del tema con relación a esto, y esa es la única observación que yo le encuentro a la derecha diario. Si comento esto es precisamente por que este mundo está repleto de engaños, de personas que se presentan como cosas que no son, como es el caso, ¿no?, de esta red de políticos, actores, empresarios que se van a tratar de aprovechar de, pues, el movimiento. Van a intentar de socavar o de hacer fracasar el movimiento conservador católico a nivel mundial. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete, realiza un donativo. ¿Qué opinas sobre estos temas? Me interesa mucho su opinión. Hasta la próxima.